Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 9 de abril de 2021. Voy con los saludos entonces para Marcia Collazo. Buen día. Buenos días para todos. Alejandro Abal, ¿cómo te va? Buenos días para todos. Juan Grompone. Buenos días también para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Buenos días. Bien, todos en una perfecta sintonía. Tenemos dos temas para tratar, dos grandes temas para tratar. Uno internacional muy profundo, diría yo, muy profundo. Lo dejamos para dentro de un ratito. Empezamos con uno de acá, de nuestro país, diría muy caliente, muy candente de las últimas horas. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, le pidió ayer al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que respete a su fuerza política. El planteo de Miranda se produjo después de que el mandatario aseguró en una entrevista que le cuesta relacionarse con el principal partido de la oposición, porque dijo, es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio. Para responder a esos dichos, en la entrevista publicada por el diario La Nación, Miranda grabó un video que fue publicado ayer en las redes sociales de la coalición de izquierdas. Señor presidente, voy a responder sus preguntas. En primer lugar, respete su investidura. El Frente Amplio es la principal fuerza política de este país. Es el Frente Amplio de Sereñi, que hoy cumple medio siglo de vida política en el Uruguay. Es el Frente Amplio de miles y miles de mujeres y hombres que dieron su vida y su libertad para hacer frente al despotismo. Este diferendo surgió a raíz de un reportaje a Lacalle Pou publicado el miércoles en el diario argentino La Nación. En esa nota, el periodista le pregunta a Lacalle Pou si hay posibilidad de lograr un mayor acercamiento entre gobierno y oposición, y la respuesta es, nos cuesta relacionarnos con el Frente Amplio, porque es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio. Este es un gobierno que ha recibido a la central sindical 4 o 5 veces, más que a los empresarios seguro, que ha recibido a los gremios médicos, a más de uno, han estado los distintos partidos políticos, pero hoy el Frente Amplio, de mi punto de vista, tiene una vocación muy fuerte de oponerse al gobierno, lo que será una de sus principales funciones, pero muchas veces con cierta irracionalidad. En su réplica, Miranda recordó que el Frente Amplio le acercó al Poder Ejecutivo propuestas para paliar los efectos de la pandemia en 4 oportunidades desde marzo del año pasado. Agregó que esas propuestas no son irracionales, sino que están en sintonía con las que han hecho el Grupo Asesor Científico Honorario y las sociedades académicas y médicas. ¿Quién quiere hacer comentarios a propósito de este diferendo, de este choque? ¿Quién empieza? Marcia. Bueno, yo con el más profundo dolor como ciudadana de este país, tengo que manifestar, y comprometida además con este país, tengo que manifestar que las expresiones del señor presidente de la República me parecen muy desgraciadas, muy infelices. No hay manera de justificarlas. Con ningún argumento quiero decir que se apele a la lógica y no a la falacia, naturalmente, pero también hay argumentos que apelan a la falacia, ¿no? Pero no existe para mí ningún argumento que pueda justificar semejante yerro, porque para mí es un yerro, ¿verdad? Haberse expresado así desde el cargo. Yo quiero recordar aquí, con el mayor respeto a la investidura del señor presidente de la República, que él ha dejado de ser un individuo particular, él ha dejado de ser un político parlamentario, él ha dejado de ser un político en campaña electoral, él ha pasado a ser el conductor por excelencia de los destinos de la nación. Y todo eso lo condiciona, pero además lo transforma, lo obliga a asumir un rol completamente diferente del que puede haber tenido hasta el día de hoy. Lo obliga, diría yo, que tanto me gustan estas
metáforas, a un giro copernicano. Es decir, no es la nación la que gira alrededor del señor presidente. Es el señor presidente quien tiene que girar alrededor de la nación. Y la nación exige reflexionar en ella día a día y minuto a minuto. En cada uno de los actos del señor presidente y en cada uno de sus dichos, y en particular enfrentando las candentes y dramáticas circunstancias que a todos los uruguayos nos toca vivir, pero encima de todo lo que acabo de decir, que me parece que es muy relevante, referirse a la mitad de la nación que gobierna, porque es ni más ni menos que eso. Entonces me parece muy doloroso, porque no encuentro otro término en estos momentos. Gonzalo, ¿tú has estado siguiendo este asunto? Sí, ¿Cómo lo viste? Le dejo la mano a Alejandro, que seguramente querrá contestar. ¿Por qué? ¿Por qué querrá contestar Alejandro? Por su condición de blanco. Ah, bueno. ¿Alejandro quiere contestar? Si quieren, puedo aceptar la invitación de Gonzalo. En realidad, yo comprendo que quizás haya sido un poco desafortunada la expresión, pero también es cierto una cosa. La respuesta de Miranda, con quien yo tengo un buen trato personal de largo tiempo y un buen grado de aprecio, en realidad no es la respuesta del Frente Amplio. Nadie puede creer que las autoridades formales del Frente Amplio están representadas, mejor dicho, siendo Miranda el que las representa, sea la voz del Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición de decenas de partidos, y es cierto que han hecho propuestas, por ejemplo, la del Senado, más o menos reciente, siguiendo la propuesta de Astori de grabar los capitales uruguayos en el exterior. Fue una propuesta que tengo entendido la firmaron todos los senadores del Frente Amplio. Bueno, se puede decir que esa es una propuesta del Frente Amplio. Pero también es cierto que hay propuestas de la más diversa naturaleza de los distintos partidos que componen esa coalición, de sectores de esos partidos e incluso de legisladores de esos partidos. No es fácil hoy día decir la voz del Frente Amplio es como lo era antes la de Tabaré, no tanto en los últimos tiempos de su segundo gobierno, pero bueno, sí, durante muchísimos años, o incluso la de Mujica, ¿verdad? Y hoy día ni siquiera la voz de Astori es una voz que uno pueda decir representa al Frente Amplio. No es fácil, no es para nada fácil. Esa importante masa de partidos que están coalicionados en el Frente Amplio no parecen tener una voz que los represente seriamente, hablando con propiedad en nombre del conjunto. Formalmente Javier Miranda es el presidente, pero bueno, no creo que podamos pensar que con su voz se está hablando por todo el Frente Amplio, o que sea él el interlocutor formal del Frente Amplio. Sí, entiendo lo que decís, Alejandro. Está de por medio el proceso de renovación del liderazgo en el Frente Amplio también, ¿no? Hay un tema generacional que está corriendo. No lo dudo, pero incluso hay personas muy concretas como, yo qué sé, Orsi o la intendenta de Montevideo, para decir dos ejemplos, de personas que podría ser que en definitiva, se les pueda ubicar como representantes del Frente Amplio propiamente dicho y no solamente formal. Yo no sé, de todas maneras esto no quita que quizás hubiera sido mejor que no lo dijera, la verdad, que no lo dijera. Está bien, ¿sí? Pero también recoge lo que dijo una cierta realidad. Si quiere hablar con el Partido Colorado, sabe con quién hablar. Si quiere hablar con Cabildo Abierto, sabe con quién hablar. Con el Partido Independiente, sabe con quién hablar. No es fácil hablar con el Frente Amplio como tal. Ni siquiera con el MPP, porque si uno dijera, vamos a hablar con Mujica, resulta que Mujica dice que él ya no participa activamente en la política. Entonces uno diría, vamos a hablar con Orsi, que es el que aparece un poquito más, pero ni siquiera es así. No es fácil el tema, Igual estoy de acuerdo con Marcia que quizás no haya sido apropiado que lo dijera,
pero no creo que sea una cuestión demasiado trascendente. Gonzalo, ahora sí, ¿vas tú? Sí, ahora que le di la oportunidad al Partido Nacional, por supuesto que voy. La voz independiente del Partido Independiente. Yo me escuché toda la entrevista. Qué generoso que es el Partido Independiente. Y bueno, somos así. La entrevista no fue mala, fue una buena entrevista. La frase esta que se refiere al Frente Amplio fue verdaderamente muy desgraciada, muy mal elegida. Yo creo que fue un error haberse referido al partido político más importante del país de esa manera. Ahora, en el contexto de la entrevista, como digo, es una cosa que, por supuesto, no puede pasar desapercibida porque, como dice Marcha, es el presidente de la República refiriéndose a un partido político del Uruguay. Pero yo lo ubico esto, y en cierta forma me da pena, pero entiendo que son las reglas del juego. En el chisporroteo, los fuegos artificiales que hay entre gobierno y oposición, y que no se dejan pasar uno al otro, incluso en momentos de pandemia, e incluso en el momento tan crítico en que estamos atravesando en este momento, ¿no? No se dejan pasar una, porque ahí está, son los dos partidos, bueno, la coalición y el Frente Amplio, que están luchando por el poder. Y en cuanto pueden meter una base, la meten. Sinceramente, yo creo que el Frente Amplio está cobrando un poco también 15 años de gobierno en el que tuvo el mayor desprecio por la oposición, por todos los de la oposición, incluso por el Partido Independiente. Ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Mayoría simple, mano de yeso y vamos arriba, y la oposición no. Y yo creo que ahora voy a decir una cosa. Yo estuve en aquel proyecto de modernización del Parlamento cuando gobernaban los colorados, y los partidos tradicionales eran iguales con el Frente Amplio. Lo mismo. Nada. No te concedo nada. Yo creo que es parte del juego democrático que haya gobierno y oposición. Ahora, en este caso me parece que hay una vuelta de tuerca más que lo complica, que es que el gobierno se estrena con una pandemia. El gobierno al principio la maneja en una forma muy exitosa. Y en ese momento, yo lo dije en esta tertulia, yo creo que hubiera sido bueno tener un diálogo político nacional que incluyera al Frente Amplio. Lo dije aquí, lo sigo creyendo. Me parece que ahora que se le complicó el naipe al gobierno, no es el momento de llamar al Frente Amplio. Ah, ¿no? Ahora no. Sí, yo sigo pensando que de esto salimos todos juntos. Pero entiendo, dentro de la confrontación política que estaba hablando antes, que si el gobierno pasa a abril, vacuna a la gente, y entonces las infecciones bajan mucho en mayo, bueno, el gobierno se mantuvo en su línea y salió exitoso. Si el gobierno ahora incorpora al Frente Amplio en abril y se sale exitoso, evidentemente, volviendo a esa pugna que estaba hablando antes, el Frente Amplio va a decir, bueno, nos llamaron a nosotros y ahí fue cuando se solucionaron las cosas. Entonces, para mí son dos cosas paralelas. Uno es el tema que está atravesando el país, que es muy serio y del cual tenemos que salir todos juntos. Y otro son los chisporreteos estos políticos que suceden porque estamos en una democracia y la democracia vive de que haya partido de gobierno y partido de oposición. Varios oyentes con sus mensajes cuestionan lo dicho por la calle Pou sobre el Frente Amplio, pero además el hecho de que lo haya declarado en un medio del exterior, ¿no? En un diario como La Nación de la República Argentina, no en un medio de acá. Le agregan, digamos, gravedad a la cosa por ese motivo. Juan, ¿por dónde vas tú? Bueno, yo voy a hablar como disidente. ¿Disidente? Y quiero comenzar con una frase muy clásica: los dioses ciegan a quienes quieren perder. Es un viejo aforismo que se pierde en la noche de los tiempos y que retoma Sófocles, por ejemplo, y muchos otros. Mi padre lo decía permanentemente, por ejemplo. La calle está perdiendo el control de la situación y al mismo tiempo se cree omnipotente. Es decir, la pandemia está en crecimiento exponencial desde hace meses, desde fines de septiembre del año pasado. A esta velocidad de crecimiento
a fines de abril, lo acabo de calcular, habrá del orden de 7.000 nuevos casos diarios. Y este es el blindaje que espera el país, ¿no? El blindaje el fomentado blindaje que pide el GACH se va a convertir en, si las cosas siguen exactamente iguales que ahora, en 7.000 nuevos casos diarios para el 30 de abril. El presidente cree que se detendrá la pandemia por medidas insignificantes, porque en realidad ha tomado medidas insignificantes, casi invisibles. Creo que la única medida que ha tomado es sobre la educación, es decir, que suspender la educación. Cree que la vacunación salvará al país, cosa que es cierta, pero eso lo salvará el país en agosto, septiembre, por ahí. Cree que puede ignorar al mayor partido político del país. Y además está desoyendo otro aforismo también muy importante. Si haces lo mismo, no esperes que el resultado cambie. Es decir, si mantenemos la misma situación que se mantuvo durante todo el proceso de crecimiento exponencial, va a seguir en crecimiento exponencial. Este es un aforismo de Einstein, mucho más moderno. Entonces, en definitiva, creo que este es el resultado de eso, ¿no? Es decir, de que el presidente está perdiendo el control de la situación y tal vez no se esté dando cuenta, y por eso lo le hace cometer este tipo de errores. Y en definitiva, que los dioses se apiaden de nosotros, ¿no? Levanta la ceja, ¿qué ceja? La ceja izquierda, Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Te quedaste pensando? Le tengo mucho miedo a las predicciones de Juan, le tengo mucho miedo, porque él hace un tiempo nos dijo, miren que esto se va a poner muy malo y hay que tomar medidas muy drásticas, y esto, no sé cuándo fue que lo dijiste, Juan, pero creo que fue por allá por enero, y las predicciones que ha hecho se han cumplido. Varias veces, pero... le tengo mucho miedo. Además, que no se olviden que también predijo que iba a ganar Donald Trump, cosa que no le he perdonado todavía. No son predicciones. Yo tengo una planilla electrónica que muestra que estamos en crecimiento exponencial desde fines de septiembre. Es decir, yo creo en la matemática, no en la política. Pero yo además quiero agregar que a mí me deja... Aclaro antes de seguir que antes de que empezara la tertulia habían llegado mensajes felicitando, por decirlo de algún modo, a Juan, porque cada vez que da un pronóstico se cumple, aunque a veces los pronósticos son durísimos, ¿no? Como de la evolución de la pandemia. Este era el mensaje de Daniel, concretamente, y había otros. Bueno, ahora sí, Marcia. ¿Y el de Trump? Bueno, el de Trump también. Sí, por eso, pero bien, ahí yo me inclino, yo me inclino ante ese cerebro tan racional que ostenta Juan, de una racionalidad, por cierto, diferente de la de las ciencias sociales, pero no voy a entrar en eso. Yo estoy perpleja aún, y mi perplejidad crece día a día, ante esa suerte de personalismo a ultranza que ha pretendido instaurar el presidente, porque no le encuentro un fundamento, ni siquiera le encuentro un correlato en la realidad, no le encuentro unas bases lógicas, un personalismo que además, bueno, en fin, a mi modo de ver se va en palabras y en nada más que en palabras. Es decir, el gobierno es el que gobierna, lo ha repetido hasta el hartazgo. Yo me hago cargo, eso también lo ha repetido hasta el hartazgo. Pero me parece que ese personalismo no integra las tradiciones políticas del Uruguay, por un lado, ¿no? Y por otro lado, es totalmente desaconsejable en estos momentos. Entonces, ahí es donde sigue un poco también la línea de lo que dijo Gonzalo, ¿no? Y un poco Juan. Totalmente desaconsejable. Y tal vez haya en el fondo que se esté pagando un precio muy alto por la falta de experiencia política del presidente de la República. A ver, dicen algunos oyentes, no es el único, pero acá tengo el mensaje de Carlos. Es lamentable que en la mesa no haya una sola voz que diga con firmeza la verdad, que la calle Pou no hizo más que describir la realidad. El Frente Amplio tiene una crisis de liderazgo y de identidad cayendo cada vez más hacia la izquierda radical. No lo ve el propio Frente Amplio cegado por los dioses y definitivamente tampoco lo ve la mesa.
Bueno, debe haber algunas otras opiniones muy distintas de esa. Yo estoy de Alejandro. acuerdo, sí, estoy de acuerdo en principio con eso. Y no estoy de acuerdo con una expresión de Juan cuando dijo que no solo él, lo han dicho varias personas, incluso lo dijo Miranda, el principal partido de oposición no es un partido de oposición, son muchos partidos de oposición coalicionados que en la época del personalismo, pero exuberante, de Tabaré Vázquez quedaba disimulado por justamente el predominio de las opiniones de Tabaré Vázquez, que naturalmente no tengo por qué discrepar ni con su persona ni con sus opiniones, simplemente señalar que antes había realmente alguien que podía decirse que hablaba por el Frente Amplio. Y en este momento, como señaló Emiliano, en una época en la cual, bueno, se estarán creando nuevos liderazgos dentro de esa coalición, no hay nadie. Les podría citar una decena de personajes importantes del Frente Amplio que opinan, pero cuyas opiniones no parecen representar al conjunto de partidos que integra el Frente Amplio. Yo creo que eso es verdad. Esto no quita que si yo hubiera sido Lacalle, quizás, que no me pongo en su lugar, pero si yo hubiera sido Lacalle, quizás no hubiera declarado lo que él declaró, o la forma como lo dijo, y no me importa que haya sido en La Nación o en una radio, en un diario del Uruguay. Lo que creo que fue una expresión un poco desafortunada, pero que no invalida el contenido de lo que dijo. Es verdad, no hay alguien a quien se pueda denominar como interlocutor en nombre del Frente Amplio. No lo hay. Bueno, vamos cerrando el tema porque después tenemos otro que es bastante largo también. Gonzalo, ibas tú. No, yo quisiera agregar solo una cosa, que es que este presidente no parece tener las características de un presidente dialogante. Eso es verdad. Él tiene asesores, le gusta ser asesorado, elige sus asesores. En esto también hay que decir, no le corresponde a él decir quién es el que habla por el Frente Amplio. Es el Frente Amplio el que tiene que decidir quién es quién habla, y en este momento el presidente es Miranda. Por eso le contestó. Así que yo no creo que tengamos un presidente dialogante. Yo personalmente, hubiera llamado al Frente Amplio desde el principio a generar una mesa política de diálogo con respecto y de supervisión de cómo se está manejando este tema, porque es un tema de interés nacional. Pero el presidente no lo hizo, y yo no creo que lo vaya a hacer ahora, por los motivos que dije anteriormente. ¿Y Juan? Yo creo que es evidente que el liderazgo en el Frente Amplio está en disputa, es decir, que hay media docena de pibes para el mismo trompo, pibes y pibas para el mismo trompo, ¿no? De modo que eso es indiscutible. Pero eso no quita que se podría haber dicho de otra manera, es decir, podría haber dicho, es difícil hablar con el Frente Amplio porque todavía no, en fin, yo qué sé, podría haber dicho una cosa muchísimo más suave. Lo que quiso decir es una cosa bastante ofensiva y creo que lo dijo a propósito. Bueno, bastante de acuerdo con Juan, no sé si lo dijo a propósito, pero sí lo que dijo antes. Y además el Frente Amplio tiene interlocutores válidos, y yo lo digo enfáticamente, y no solo interlocutores válidos, tiene autoridades electas legítimamente. Porque si vamos a caer en ese absurdo, entonces podríamos decir que durante muchísimo tiempo, a lo largo de toda nuestra historia, el Partido Nacional no existió porque no tuvo interlocutores válidos, porque durante más de 60 años el Partido Nacional, Colorado acaparó el poder, ¿no? Entonces, no, ¿yo cómo voy a hablar con Aparicio Saravia? Para mí no es un interlocutor válido. Y lo mismo podríamos decir del Partido Colorado hasta nuestros propios días. A ver, no caigamos en el absurdo, respetémonos todos como uruguayos. No se imaginan lo que es la cantidad de mensajes de los oyentes. Está muy sensible el panorama político uruguayo, ¿no? Eso ya lo hemos ido viendo en otras tertulias a partir de una serie de episodios. Está complicado el debate entre dirigentes políticos. Este caso que estamos considerando hoy es un ejemplo. El presidente de la República se refiere de una forma al Frente Amplio, el Frente Amplio contesta, los dos parados en posiciones firmes, duras. Y sobre todo a nivel público, diría yo, sí. Emiliano, porque en el Parlamento las cosas no han andado tan mal. Exacto. ¿No? A nivel
público está dando ese enfrentamiento permanente, ¿no? Bueno, y eso se traduce en los oyentes, ¿eh? Se traduce entre nuestros oyentes. Yo no puedo sacar la cuenta, pero estamos hablando de algo muy parecido a la paridad, para un lado y para el otro, ¿no? Con mucho fastidio, no sé, desde el lado de los oyentes frente amplistas hacia el presidente de la República, con mucho fastidio, desde el lado de los oyentes cercanos al gobierno, con el Frente Amplio. Pero impresionante, ¿no? Podrá decirse que muchos de los mensajes son, digamos, respetuosos, que no se van en excesos como los que uno ve a veces en las redes sociales, pero está muy partida, y diría que en el orden del 50 y 50, está muy partida la discusión entre nuestros oyentes. Y además, lo que ocurre es que hay muchos mensajes, se nota, ¿viste? Van entrando uno tras del otro, tras del otro, tras del otro. Yo elegí algunos nada más, pero quiero dar ese panorama global y ese fenómeno. No se da siempre, que un tema precipite la catarata de mensajes que provocó como provocó ayer una catarata de mensajes la discusión en la tertulia del jueves sobre los anuncios que había hecho el presidente la noche anterior. Bueno, ya volvemos, pasamos a otro tema. Estamos cerrando la semana esta en la que celebramos el primer aniversario, el cumpleaños del ciclo Arte UI en Perspectiva. Esta modalidad de trabajo en la que ponemos a consideración de los oyentes y de los seguidores de nuestra emisión en video cada semana la obra de un artista nacional. Volviendo en este caso al origen, volviendo al pintor que sin quererlo, sin saberlo, fue quien disparó esta creación, digamos, esta tendencia, este nuevo contenido en el programa. Mario Giacoia. Ustedes han estado viendo el cuadro que se encuentra en el estudio que tiene Romina, cuando sale al aire desde allí, detrás de ella, en el ventanal sobre la calle Florida, el cuadro que muestra la laguna. Han visto el que tengo yo acá en casa, en la pared, que fue el que apareció hace un año justamente, el comienzo de la cosecha, y han visto también las otras fotos de cuadros que hemos publicado en nuestra cuenta de Instagram. Bueno, les recomiendo especialmente, si se la perdieron, la conversación, la entrevista que tuvo Fernando Medina con Mario miércoles, una conversación que fue una llamada, una videollamada a Mario en su casa, en Sarandí Grande. Realmente otra de esas notas que se descuelga, que rompe el molde, ¿no? Una sugerencia, préstenle atención a la forma de hablar, a las expresiones, a las ideas, a las experiencias de Mario Giacoia.